con respecto al tema de las traducciones, que creo que sería interesante poder tener un día aparte del viernes, a lo mejor, un sábado en la noche, no sé, puede ser por Zoom, obviamente, y quizás podríamos pensar en hacer algo y poder explicar algunas cosas con respecto a las traducciones, porque hay muchos malentendidos en cuanto a, a las traducciones. Y fue muy positivo, creo yo, ese intercambio de ideas y de opiniones, así que eso es lo bueno cuando podemos obviamente conversar e intercambiar ideas de manera edificante. Bueno, vamos a nuestro texto, está en el libro de Malaquías, como ya todos ustedes saben. A ver, espero que puedan estar viendo, están viendo, ya pueden ver el texto. ¿Lo ven? Sí, hermano, sí. Puede un poquito más tarde hasta donde pueda. Es que me parece que no lo he tocado desde la última clase. Parece que ustedes están un poquito más piti que la última reunión, hermano. No, es que acá yo no puedo agrandar con el del Tata. Ahí lo agrandé, ahí lo agrandé. Ahí está bien. Ok. Bueno, lo que hemos venido comentando, ¿verdad? Es que esta última sección, antes de la conclusión del libro, ¿verdad? La conclusión final bien, es el capítulo 4, pero el cierre del argumento que el profeta está sosteniendo, ese cierre se produce aquí. Y ese cierre se caracteriza porque tenemos un registro de la respuesta del pueblo. Pocos libros tienen una respuesta, ya sea positiva, negativa o las dos. En este caso tenemos respuesta negativa y respuesta positiva. Y hasta ahora lo que hemos visto, ¿verdad? Empezamos a hablar un poquito de este grupo que responde de manera negativa. Ya este grupo no va a cambiar, no va a arrepentirse, ellos van a mantener su visión y su concepto que tienen errado de Dios y su carácter. Y eso queda graficado en las palabras que tenemos aquí. Vamos a leer versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahvé. ¿Qué hemos hablado contra ti? Ellos dijeron, o ellos dirán, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Yahvé de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahvé de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí servir, que le sirve, significa alguien que presta un servicio, ¿okay? Como un servidor. Hemos hablado de la primera parte, creo que, bueno, hay mucho que decir, pero creo que lo que tenía que decir ya lo he dicho. Quizás recordar, esta expresión es muy importante, vuestras palabras han sido violentas, la Biblia de las Américas dice vuestras palabras han sido duras, la NBI dice ustedes profieren insolencias contra mí,
La NTV, la nueva traducción viviente, dice: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí. Ninguna de las traducciones traduce el verbo hazak como la palabra fuerte. Me parece que ese nombre, este verbo hazak, tiene que ver con, está asociado, me parece que es la misma raíz de donde se hace el nombre Ezequías. Pero eso no viene al caso ahora. Lo importante es que lo que mencionamos la semana anterior o la última reunión es que esta frase no solamente describe un lenguaje violento, que es lo que la Reina Valera transmite. La vida de las Américas transmite la idea de un lenguaje duro, eh, un lenguaje, uno podría, la NBI ocupa esta expresión, un lenguaje insolente. Creo que las cuatro traducciones que tenemos aquí son buenas. Las cuatro intentan transmitir lo que este grupo está haciendo. Pero lo que mencionábamos la semana pasada es que esta frase es muy particular. El uso de ese verbo, hazak, más la preposición contra, esa es la preposición, contra, también se traduce sobre, pero en el contexto aquí debe traducirse contra mí, y la expresión palabras. Esa combinación, ¿verdad? Esa combinación, el verbo fuerte o ser fuerte, la preposición y el vocablo palabras o discurso, vuestro discurso, etc. Esa combinación solamente se da cuando David quiere hacer el censo y su general le dice que no lo haga, ¿verdad? Que no lo haga, porque el censo, hacer un censo en ese momento era algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, dice que las palabras del rey prevalecieron por sobre las palabras de Joab. En otras palabras, lo que prevaleció no solamente fue el discurso de David, sino que lo que prevaleció finalmente fue su manera de pensar, ¿verdad? Lo que prevaleció fue su manera de pensar. En otras palabras, David salió con la suya. Él quería hacer el censo e hizo el censo. No le hizo caso a Joab. Sus palabras fueron duras contra Joab. Esa es la misma construcción gramatical, las mismas palabras que aparecen aquí. Cuando el Señor dice vuestras palabras han sido violentas, literalmente está diciendo vuestras palabras han sido fuertes contra mí, o vuestras palabras han sido más fuertes que mis palabras. En otras palabras, para la redundancia, lo que el Señor está diciendo es aquí vuestra manera de pensar, que se refleja en lo que ustedes dicen, es una manera de pensar que no va a cambiar. Sencillamente es más importante que lo que Dios tenga que decir, tiene más valor que lo que Dios tenga que decir, tiene más valor que Dios mismo. Que entre paréntesis, esto es lo que ocurre todo el tiempo. Acuérdese que cuando Adán y Eva pecaron porque, básicamente pecaron porque su propia idea prevaleció por sobre lo que Dios había dicho. Dios dijo algo, pero lo que ellos pensaron pudo más que lo que Dios dijo. Cuando una persona no se convierte al Señor, básicamente lo que está haciendo es hacer prevalecer su propio pensamiento en desmedro de lo que Dios dice. Cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo básicamente es hacer prevalecer nuestras palabras, nuestra manera de pensar, por sobre lo que Dios nos dice. Por tanto, lo que pasa aquí no es algo nuevo, pero es la historia triste que se repite. La historia de gente, personas que no quieren creer a Dios, que no están dispuestos a abandonar su forma de pensar. Ellos preguntan: ¿qué hemos hablado contra ti? Claro, porque lo que ellos piensan se refleja en lo que ellos dicen. ¿Qué es lo que ellos piensan? Ellos piensan que servir a Dios no vale de nada. Eso es lo que ellos piensan. Ahora, eso es erróneo, ¿verdad? Porque el servir a Dios
pregunto a mi querida audiencia en Santa María, ¿servir a Dios trae recompensa? Por supuesto que sí. ¿Vamos a ver esa recompensa aquí? Probablemente no. Quizás no veamos la recompensa en este mundo ni en esta vida. Pero nosotros no servimos a Dios para que Dios nos bendiga y nos recompense en esta vida. Pensamos en una clase de recompensa que, como dijo el Señor, pensamos en una clase de inversión donde los ladrones no minan ni hurtan. Obviamente nuestro servicio va a ser puesto a prueba, ¿verdad? Si es que nuestro servicio si es que es aprobado o no, para eso estará el tribunal de Cristo. Pero básicamente la Escritura habla en muchas partes. El Señor dice que hasta un vaso de agua será recompensado por nuestro Padre Celestial, un vaso de agua fría. Eh, entonces, pero esta gente, este grupo, dice, ¿cuál es el punto de servir a Dios? ¿Qué ganamos nosotros con servir a Dios? ¿Qué sacamos con andar afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué sacamos con guardar sus leyes? ¿Qué sacamos con respetar todo lo que se nos dice si al fin y al cabo los malos prosperan, ¿verdad? Los soberbios, ellos son bienaventurados porque mire, los soberbios hacen impiedad y no les pasa nada. Los soberbios tientan a Dios y no les pasa nada. Ese es el concepto erróneo que ellos tienen de Dios. Ellos piensan erróneamente que servir a Dios no vale la pena. Ellos piensan erróneamente que obedecer las palabras de Dios es algo que no tiene ningún provecho. Al contrario, ellos piensan que los soberbios, ellos son más bienaventurados que ellos, porque hacen impiedad y no les pasa nada. Se parece un poquito esto, hermanos, a los amigos de Job, que pensaban, ¿verdad? Ellos en su teología. ¿Se acuerda cómo termina el libro de Job? ¿Cómo termina el libro de Job? Cuando Job habla de los tres amigos de Job, él les dice, ustedes no han hablado de mí lo que es correcto como mi siervo Job. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué decían los amigos de Job? Ellos decían, Job, seguramente tú has cometido muchos pecados, o has cometido un pecado muy serio, y por eso estás sufriendo lo que estás sufriendo. Pero claramente ese no es el tema, porque Job es un hombre que es recto y justo. Entonces, hermanos, este grupo se distingue por ser un grupo que piensa que servir a Dios no vale la pena. Que no vale la pena guardar la palabra de Dios. ¿Para qué? Ahora, esto no es algo de Malaquías, ¿ah? Acuérdese que cuando el Señor cuenta la parábola del sembrador, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que hay un grupo que recibe la palabra con gozo y que aparentemente al principio hay fruto, pero que cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, abandonan? Entonces, para el pueblo de Dios, la prueba, los problemas, las circunstancias difíciles, son una manera que Dios va a ocupar para ver la genuidad de la fe de aquellos que le siguen. Si alguien sirve a Dios pensando en cómo Dios me va a prosperar en mi negocio, o si alguien sirve a Dios, o si alguien sigue a Jesús pensando que por hacer eso nunca le va a pasar nada, nunca se va a enfermar, o nunca le va a pasar nada malo a su familia, entonces esa persona tiene un error en su manera de pensar en cuanto al carácter de Dios. Vamos al segundo grupo. El otro grupo se caracteriza por esta expresión, los temerosos de Yahvé. Aquí dice los que temían a Yahvé, pero realmente es un adjetivo caracteriza a alguien. ¿Okay? Los que temían al Señor, los que temían al Señor, los que temían al Señor, las cuatro versiones van en la misma dirección, todos ocupan esta como una forma verbal. Yo prefiero traducirlo como los temerosos de Yahvé.
Entonces los que temían al Señor, los temerosos de Yahvé, hablaron cada uno a su compañero. Noten el contraste. Mientras que el primer grupo es un grupo que habla en contra, ¿verdad? Lo que ellos piensan de Dios y lo verbalizan y lo que dicen es un discurso que es insolente, que desprecia a Dios. El otro grupo, lo que ellos hablan es algo que capta la atención de Dios. Lo que ellos conversan, lo que ellos dicen, no deja a Dios indiferente. Qué contraste, ¿verdad? Ahora, noten que este grupo se caracteriza por algo especial. Bueno, dos veces se menciona que ellos son temerosos del Señor. El versículo 16 al principio y el versículo 16 al final, en la Reina Valera por lo menos, para los que se escribió un libro para los que temen a Yahvé, los temerosos del Señor. Ahora, ¿qué es ser temeroso del Señor? Bueno, el temor es lo que ellos no tienen, ¿verdad? El temor del Señor es lo que el grupo en Malaquías no tiene. Ahora, es muy posible que este grupo es un grupo que reacciona. La inclusión o el uso de la palabra entonces. Noten ustedes que la NBI no incluye la palabra entonces. Hubiese sido bueno que estuviera ahí. Porque el entonces, esa palabra entonces, marca un cambio, marca un contraste de situación, pero también de grupo de personas. Mientras que un grupo piensa y habla incorrectamente y ofensivamente en cuanto al Señor, este otro grupo se caracteriza por ser temerosos del Señor. Me da la impresión entonces que este entonces no solamente contrasta a los grupos, sino que también marca un momento, un giro en la vida de este grupo. En el capítulo, aquí en Malaquías, ya el Señor había dicho, en el capítulo 3 y el versículo 7, si no me equivoco, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hay un grupo que responde, no sabemos cuántos son, pero hay un grupo, hay un remanente que responde de la manera en que toda persona debe responder hacia Dios. No solamente en el Antiguo Testamento, también hoy día. El temor de Dios es siempre la actitud correcta para relacionarse con Dios. Usted me dirá, sí, pero hoy día hay que creer en el Señor. Bueno, pero creer en el Señor Jesús como Salvador es un acto que refleja reverencia y temor por el Señor. El temor del Señor no es miedo de Dios. Yo creo que he explicado esto, ¿verdad? El temor del Señor no es miedo de Dios como alguien le tiene miedo a los ratones o alguien le tiene miedo a las arañas. ¿Ah? No esa clase de miedo, aunque me parece que todo lo que compone el temor de Yahvé incluye este factor de miedo, de terror. Esto es uno de los propósitos cuando el Señor se manifiesta en el monte Horeb, ahí en el desierto, y el pueblo está temeroso y está temblando. Y se acuerda que Moisés les dice, no temáis. Moisés les dice, no temáis porque el Señor ha venido a vosotros para que le temáis. Parece una contradicción, pero hay un temor. En otras palabras, el pueblo de Dios tiene que saber quién es Dios. Eh, un buen papá, un buen hijo, un hijo sabe que su papá es un buen papá, no porque todo el tiempo está enojado. Creo que un hijo que tiene un papá que todo el tiempo está enojado, que todo el tiempo lo está retando, en otras palabras, un hijo que crece con miedo a su papá, creo que no está teniendo una relación saludable con su papá. Un hijo debe entender y ojalá llegar a disfrutar de relacionarse con su papá, pero al mismo tiempo sabe que tiene que respetar a su papá. Eh,
Y obviamente con los años eso va cambiando, los niños son más pequeños, ahí es cuando a lo mejor ellos tienen más miedo de que no le va a llegar un palmetazo, ahí un tantán ahí en el asiento. Pero obviamente eso ya uno no lo hace cuando los niños ya son grandes y ya uno puede conversar con ellos. Pero claramente los niños eh, crecen con un ingrediente de miedo a la huasca, ¿ah? Un ingrediente de miedo a la chancleta, ¿verdad? A la mamá o al papá. Pero lo que caracteriza esa relación no es eso, no debería ser eso. Pero el hijo sabe que el papá o la mamá, si uno va en contra de las reglas que hay en la casa, entonces se va a meter en problemas, ¿verdad? Pero no es lo que caracteriza la relación. Lo que estoy intentando decir, hermanos, es que el temor de Dios incluye una, un porcentaje de lo que significa temor en el sentido de, en realidad debería tener cuidado porque Dios es fuego consumidor. Y de hecho eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero no nos relacionamos a Dios, con Dios exclusivamente basados en esa premisa. No nos relacionamos pensando en Dios que solamente Dios es fuego consumidor. El mismo autor a los Hebreos dirá e invita a los creyentes a acercarse a la presencia de Dios y al trono le llama un trono de gracia, el trono de la gracia, para hallar gracia de oportuno socorro. Por tanto, temor de Dios, uno debería definirlo como diríamos, un paquete de cosas, como una receta. Una buena cazuela de vacuno, de esas que no se encuentran acá, no puede tener pura, pura sal, ¿verdad? Si se le pone pura sal, la arruina, se arruina esa cazuela, no se puede comer. Pero un poquito de sal, un poquito de condimento, ayuda a que esa cazuela sea sabrosa. Temor del Señor, el miedo, por decirlo así, ese terror, debería ser como la sal, necesaria, pero poca. Lo suficiente para equilibrar todos los otros ingredientes. ¿Cuáles son los otros ingredientes que forman parte del temor del Señor? Bueno, reverencia, respeto, respeto, admiración. Esto es algo muy importante en el temor de Dios. Admiración. Uno respeta a quien admira, ¿verdad? Nosotros respetamos a quienes admiramos. Y cuando esa persona que admiramos nos decepciona, entonces eso nos duele mucho, porque teníamos respeto, confianza, en fin, todo eso se pierde, en fin. Pero el temor del Señor incluye respeto, reverencia, asombro, admiración, obediencia y fe. El temor del Señor incluye fe, incluye confiar en Dios, incluye la idea y el concepto y la actitud de creerle, creerle. Entonces, este grupo que está aquí, estos son los que temen al Señor. Un grupo que desde el capítulo 1 se ha caracterizado por falta de temor. En el capítulo 3, versículo 5, el Señor dice que va a venir y será un rápido testigo contra los adúlteros, los hechiceros, los que no le pagan el salario a los jornaleros, a que maltratan a la viuda, al huérfano, al extranjero, no teniendo temor de mí. Malaquías 3:5. El temor, la ausencia de temor es la ausencia de temor del Señor, entonces es el primer efecto de no admirar o no tener un concepto o una visión correcta de quién Dios es. Este grupo se caracteriza por temer al Señor. Se volvieron al Señor y cambiaron
su falta de respeto por la actitud correcta. Y dice que cada uno hablaron, la idea es conversaron entre ellos. ¿Qué es lo que conversaron? No lo sabemos. Pero lo que conversaron tuvo que haber sido algo que captó la atención. Noten ustedes el doble uso de verbo. Jehová o Yahvé escuchó y oyó. Escuchó y oyó. La Biblia de la América dice prestó atención y escuchó. La Nueva Traducción Viviente dice hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. No repiten el doble verbo aquí, escuchar y oír. O alguien dirá, escuchar y oír es lo mismo, ¿verdad? Pero el texto hebreo ocupa dos verbos aquí. Claramente ocupa dos verbos. Me gusta lo que hace la NBI y él los escuchó y les prestó atención. Y es interesante porque Dios siempre escucha, pero a veces hay cosas a las cuales es mejor no prestarle atención. A veces uno está en una conversación y uno está escuchando, pero en algún momento uno deja de oír, uno deja de prestar atención. Uno está escuchando, pero no está atendiendo porque no vale la pena. En este caso, el Señor escucha y pone atención. La idea es que Él responde a lo que está escuchando. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que un libro se escribe. Mire, qué interesante la respuesta. La respuesta divina hacia aquellos que le temen, la respuesta divina hacia aquellos que reverencian, ¿cuál es? Un libro. Se escribe un libro delante de su presencia. Ahora, esto es tremendamente relevante, porque ¿qué es lo que la nación ha estado despreciando? Lo que ellos han estado despreciando es la presencia del Señor. Pero el Señor responde hacia aquellos que le aman, le reverencian, le temen. El Señor responde, ¿cómo? Con un libro que está siendo escrito en su misma presencia. Ahora, el texto, lo que sugiere el texto bíblico, es que este libro se escribe nada menos que en la corte celestial. Ahí se escribe el libro. Usted mira, ¿cómo le llega? Bueno, por medio del profeta, ¿no? De eso se trata. Pero lo que es hermoso aquí, hermanos, es que este grupo en Malaquías lo que ha despreciado es la presencia de Dios en medio de ellos. Al final del libro, un grupo responde. Ellos hablan y lo que hablan tiene que ser acerca del Señor, sin duda. Tiene que ser acerca de el carácter de Dios o quizás respecto a sus pecados. Quizás han conversado acerca de su... Perdón, perdimos la conexión un poquito. Sí. Volvió rápidamente. Lo interesante de esto, hermanos, que se vuelve a mencionar que ellos son los que temen al Señor. Ah, tengo que compartir mi pantalla.
Ok. Entonces, el libro se escribe para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. No hablé de esta palabrita pensar, pero esta palabra pensar es un vocablo que significa contar. Contar. La idea entonces aquí de contar es de aprecio. ¿Ok? Es la idea de aprecio. Cuando uno cuenta algo, está poniendo atención, ¿verdad? Si usted le pasan un fajo de billete y usted está contando, usted va poniendo atención a lo que está contando. Y en un sentido lo valora, en la medida que lo cuenta, lo evalúa. Esa es la idea. Cuando uno cuenta algo, también va evaluando. La idea esa es aquí, esa es la idea aquí. Los que temen al Señor se caracterizan por qué cosa específicamente de acuerdo al texto. No sabemos lo que ellos conversaron, pero sí sabemos que ellos estiman el nombre del Señor. Ellos aprecian el nombre del Señor. Ellos se han detenido, lo han evaluado y se han dado cuenta que el nombre del Señor es lo más valioso que ellos pueden tener. En otras palabras, ellos están haciendo lo que el profeta quería desde el principio que ellos hicieron. Capítulo 1, versículo 6. Así abre Malaquías: el hijo honra a su padre, el siervo honra a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi reverencia? A vosotros, oh sacerdotes, que desprecian mi nombre. Ellos desprecian el nombre del Señor, lo menosprecian. Este grupo se caracteriza por ser un grupo que teme al Señor y lo que específicamente Malaquías dice en cuanto a cómo se expresa ese temor del Señor es que ellos valoran, aprecian, piensan, estiman, valoran el nombre del Señor. ¿Qué es lo que el Señor les da a ellos como recompensa? Mire, el grupo 1 se estaba quejando de que Dios nunca les da recompensa. ¿Para qué servimos a Dios? Pero este grupo está recibiendo algo de Dios. ¿Qué es lo que recibe? Un libro. Escribe un libro. La pregunta es, ¿por qué un libro? ¿Por qué un libro? Noten ustedes que yo marqué en rojo la preposición para. La Biblia de la América también dice para. La nueva traducción viviente dice para registrar los nombres, de los que temían al Señor. La NBI dice, se escribió un libro en su presencia de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. ¿Cuál es la diferencia? La nueva traducción viviente y la nueva versión internacional expresan la idea de que el libro que se escribe es acerca de los que temen al Señor. Es acerca de ellos. La NTV dice que en este caso es para registrar los nombres. Una idea parecida ocurre en el libro de Esther, cuando el rey se registra todas las cosas que se hicieron y aparece el nombre de Mardoqueo después. Esa es una posibilidad. También está la posibilidad que da la NBI, que dice que lo que se escribió, lo que se escribe son las buenas obras de los que temen al Señor y que quedan en un registro. La idea de los nombres entonces sería algo así como el libro de la vida. Y la NBI, la idea sería que lo que está escrito no son los nombres, sino más bien lo que ellos hicieron. Sin embargo, el texto hebreo dice que el libro que se escribió es para. La preposición está ahí. Igual la Biblia de las Américas. El libro no es acerca de los que temen al Señor. El registro no es acerca de ellos o de lo que ellos han hecho. El libro es un libro de memoria o un registro de las cosas que Dios ha hecho. Y ese libro es
para ellos. Es para su bien. Es para su beneficio. Creo que no voy a alcanzar a terminar toda la explicación, pero porque ya bastante información, pero los voy a dejar aquí con esto. El libro es un libro de memoria acerca de lo que Dios ha hecho. ¿Eso no es acaso lo que la Biblia es? Lo que la Biblia es un registro de los grandes actos de Dios. ¿Qué es lo que recibe este grupo que teme al Señor? ¿Sabe lo que recibe? Recibe revelación de Dios. Eso es lo que ellos necesitan. Dios no les quita el yugo persa, no les arregla todos los problemas inmediatamente, pero les da algo que les va a servir para siempre. El Señor les da un libro acerca de Él mismo. Les da un libro que les recuerda quién es Él. Ese libro les va a ayudar a recordar lo que dice el versículo 17, que será un especial tesoro y que Dios los va a perdonar o que los ha perdonado como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Y el 18, entonces, este es el propósito del libro. Volveréis y veréis la diferencia. Qué interesante que a pesar de que es un grupo que teme al Señor, es un grupo que todavía necesita seguir aprendiendo de Dios. Y Dios les da lo que ellos necesitan. Qué interesante, hermano, ¿verdad? Dios no nos da siempre lo que queremos, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. Dios no siempre nos da lo que queremos, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. Y lo que este grupo necesita, este grupo que teme al Señor, este grupo que ama al Señor, ¿sabe lo que ellos necesitan? Necesitan seguir aprendiendo quién es Dios. Necesitan tener esa revelación de Dios para que ellos puedan finalmente entender la diferencia entre servir a Dios o no servir a Dios. Así que realmente es una hermosa recompensa. Algunos piensan que este libro es el libro nada menos que el libro de Malaquías, en su forma final. Otros piensan que ese libro que se escribe es el libro de todos los profetas. No sabemos. Sea como sea, este es un libro que les va a ayudar a entender, les va a ayudar a conocer a Dios de una manera más profunda. Y hermanos, eso es lo que necesitamos todos. Yo sé que todos tenemos necesidades. Si hiciéramos una lista de necesidades de cada uno, todos tendríamos una lista, algunas más largas que otras listas, quizás. Pero hay algo que sin duda todos necesitamos, y es seguir conociendo a Dios por medio de su palabra. Por eso es que es tan importante no solamente leerla, sino estudiarla y estudiarla bien. Estudiarla bien. Este grupo recibe del Señor lo que ellos necesitan. Lo que necesitan es la revelación de Dios. Qué lindo. Obviamente el Señor les dice, ustedes serán mi especial tesoro. Claro, eso es algo que se cumplió y se va a cumplir. El apóstol Pedro ocupa este lenguaje, él ocupa la misma palabra aquí. Especial tesoro, especial herencia. Eso es lo que somos para Dios. Muy bien, vamos a quedar hasta aquí, son las 8:25. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias que tú eres un Dios bueno y nosotros muchas veces somos los que no pensamos correctamente de ti. Gracias que tú nos das lo que necesitamos. Gracias por tu palabra que cubre esas necesidades, pero también necesitamos de tu Espíritu para que nos ayude a entender correctamente y de mejor manera quién tú eres. Ayúdanos a conocerte mejor. Te damos las gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.